Bienvenidos nuevamente a otra teleclínica de rehabilitación. Agradecemos la puntualidad y la participación de todos en este tema que esta tarde nos tiene aquí. Este tema que para nosotros como terapeutas y personal de salud involucrado en el desarrollo infantil es importantísimo y es un tema que hemos escuchado muchas veces, que hemos probablemente estamos familiarizados con el término, pero cuando nos preguntan si hacemos rehabilitación en neurodesarrollo o si trabajamos integración sensorial, ya se nos pone en duda un poco esa parte. Entonces, esta teleclínica de ahora es para que ustedes puedan conocer más de esas otras fases de la rehabilitación, para quienes va dirigida este tipo de procesos, cuánto tiempo duraría una rehabilitación, quiénes son los candidatos, cuáles son las maneras más fáciles de poder obtener una atención de este tipo, que no es por nada, pero el Hospital Saldaña ha hecho un gran trabajo y definitivamente son ahora la bandera de estas intervenciones en neurodesarrollo. Así es que les damos la bienvenida a ustedes y a nuestros ponentes, la licenciada Marcela Joya, licenciada en fisioterapia y terapia ocupacional. Ella está especializada en el área de neurodesarrollo e integración sensorial. Bienvenida, licenciada. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos también al doctor Ronald Argueta, neurólogo pediatra con más de 13 años de experiencia en el tema. Bienvenido, doctor. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar inicio comenzando por el caso clínico para que ustedes puedan ir observando. Recuerden, pueden hacer sus preguntas al final de la presentación del caso clínico si quieren abrir micrófonos. Y si quieren hacerlas por escrito, tienen el espacio del chat para que vayan escribiendo sus preguntas. Iniciamos. Buenas tardes. Este día el tema del caso clínico va relacionado a la identificación de alteraciones de neurodesarrollo para derivación a intervenciones en rehabilitación. Desde la parte de los datos generales, nosotros vamos a ver la primera derivación, que es de parte de neurología pediátrica. De aquí el doctor nos hace la referencia, la derivación a la parte de integración sensorial específicamente. Vamos a tratar acerca de un niño cuyas siglas van a ser SI-SO, de edad de 4 años, fecha de nacimiento 17 de junio del 2019, referido por el doctor Ronald Emerson Argueta, especialidad neurología pediátrica, con el diagnóstico de autismo en la niñez y trastorno hipercinético de la conducta. Estamos hablando, ¿verdad?, de una alteración del neurodesarrollo. De los datos generales también está la parte del municipio, domicilio, Cuscatancingo, San Salvador. Aquí vamos a trabajar la parte de la historia clínica. En esta parte nosotros nos enfocamos en preguntas dirigidas hacia los padres de familia, en donde normalmente nos manifiestan cómo es el niño, ¿verdad? El padre de familia nos manifiesta que el niño es muy hiperactivo, tiene poca atención, en ocasiones atiende al nombre, cuando se enoja intenta morder. Le llamaron la atención en el centro escolar debido a que mordió a la mayoría de los compañeros cuando no le dieron lo que él pedía. No interactúa con los demás niños y menciona que no sabe esperar turno. Le preocupa mucho la dificultad notoria en expresar el lenguaje. Durante el juego refiere que tiene poca tolerancia al mismo y no le gusta seguir indicaciones, cambiando de una actividad a otra sin finalizarla previamente. También es importante como recaudar información durante el embarazo, en la etapa prenatal, perinatal y postnatal. ¿Cómo fue el embarazo? Si hubo alguna complicación. En el caso que estamos hablando ese día, no hubo ninguna complicación con embarazo a término, vía normal, no hubo complicaciones durante el parto. Y en la etapa postnatal manifiestan no haber eventos significativos del niño. Entre los aspectos generales sobre el desarrollo, expresa que logró sentarse a los 6 meses, gateó de forma de arrastre, la marcha utilizó a los 14 meses, corre a los 24, comenzó a saltar a los 2 años. Es importante la parte de los hitos del desarrollo al momento de entrevistar a los padres de familia de igual forma.
En la historia clínica normalmente también se presenta o se nos hace como interesante el dato de las habilidades que tiene el niño. Estamos hablando de un niño de 4 años, qué habilidades presenta, si va al baño con asistencia o es independiente en esta parte, o cuánto es la asistencia que el niño recibe para ir al baño, si come solo, cómo están las habilidades motoras finas. En el caso, el padre nos manifiesta que es poco el interés en las habilidades motoras finas, presentó dificultades para tolerar texturas y ruidos. La edad a la que dijo las primeras palabras fueron a los 2 años y la primera palabra que dijo fue papá. Relacionado al grado de autonomía en las habilidades básicas, manifiesta que hay control de esfínteres y el niño avisa para ir al baño. Relacionado a la alimentación, en ocasiones la madre en familia le asiste, sin embargo el niño lo puede hacer por sí solo, ya sea con las manos, pero prefiere usar cubiertos o que la madre le asista. Entonces, teniendo estos datos recabados de la parte de la historia clínica, es importante pasar a la pirámide del desarrollo. Porque esta pirámide del desarrollo es importante, porque ahí nos está guiando, es una guía para la derivación a los diferentes niveles de atención que tenemos. Por ejemplo, ¿por qué el neurólogo lo envía a terapia de integración sensorial y no le envía a terapia de lenguaje? Si el lenguaje fue una de las cosas que el papá me dijo que le como incomodaba o que le estaba preocupante, saber que el niño no expresaba ninguna parte de comunicación. Entonces, es necesario saber que el neurólogo determina esto porque la parte de integración sensorial es la base de todo el aprendizaje de los chicos. Esto puede ser derivado desde el neurólogo o desde fisioterapia. Cuando en fisioterapia el niño logra los hitos del desarrollo, por ejemplo, pero el fisioterapeuta también detecta algunas alteraciones sensoriales. Entonces ahí es donde hace referencia a la parte de integración sensorial. Teniendo esa pirámide en cuenta, si el niño tiene, por ejemplo, las bases sensoriales, auditiva, olfativa, táctil, el niño fácilmente va a lograr habilidades motoras finas, va a lograr planeo motor y sucesivamente va en la cúspide, vamos a ver la parte de conducta y la parte del lenguaje, que es después de tener estos eslabones o esta base bien segmentada. Y es por esto que se hace una evaluación después sensorial en donde nosotros vemos qué sistema está más alterado. Esta evaluación sensorial nos basamos en una evaluación de Willie Dunn, un perfil sensorial de Willie Dunn, en donde aquí nos detalla específicamente cada sistema sensorial. Hay una serie de ítems y una serie de puntuación en donde normalmente si sale un mayor ítem es porque probablemente esa parte, no es porque probablemente, es porque está alterada ese sistema sensorial y es de trabajarle más, sin dejar de lado los otros sistemas que probablemente salgan en la normalidad para sacarle las fortalezas a los niños. En la evaluación, esta es una evaluación que se realiza ya con el niño adentro de la sesión de la terapia y la terapeuta, en este caso, ¿verdad? La terapeuta de integración sensorial, en donde se marca la identificación de alteraciones que nosotros podemos ver en nuestra área. Por ejemplo, el niño mostró poca capacidad de seguimiento de indicaciones, poca atención al momento de interactuar con habilidades de interés, ya que cambiaba de un juego a otro con mucha facilidad. De igual forma, mostró poca tolerancia a las actividades, dentro de su interés como fuera de él, lo que le impide brindarle secuencia a las mismas. Búsqueda de necesidad de movimiento constante y de impacto, lo que se le dificulta realizar actividades sentadas. Entonces estamos identificando aquí que en verdad hay una alteración sensorial y hacia dónde van a ir ligados nuestros objetivos como terapeutas. En relación al lenguaje es poco y en ocasiones se frustra porque no le entienden las palabras que dicen. Tiene dificultades para desarrollar el juego social. Es un niño que normalmente se quedaba viendo la pared y jugando y de ahí no socializaba ni con la terapeuta ni conmigo. Que involucre niños de su edad o menores con él. También había un problema en el momento de compartir, el niño se alteraba, comenzaba a tirar todo, se agredía a los demás y estaba esta necesidad de impactarse, mostrando la misma reacción a actividades relacionadas a motricidad fina y coordinación ojo-mano.
eran actividades que no tenía la habilidad para ejecutarlas y por ende le frustraba. Por eso decidía él reaccionar de esta forma. Para finalizar, tiene poca tolerancia a los ruidos y texturas, reaccionando de manera agresiva cuando un sonido es demasiado fuerte. Entonces, es importante saber que durante las sesiones nos trazamos objetivos, nos trazamos el plan de tratamiento, en donde cuando vemos que hay una adaptación a los diferentes estímulos que se le ofrece dentro de las sesiones de terapia de integración sensorial, ¿no? Va a ser candidato después a la terapia conductual. La parte de la conducta está muy ligada a la parte sensorial porque así normalmente se va a regular el niño. La parte conductual se regula normalmente con la parte sensorial. Y si el niño tiene la atención, tiene la imitación, tiene esta conciencia espacial, ya es candidato a una terapia del lenguaje. Y de esta manera, nosotros como terapeutas de integración sensorial ejercemos la importancia para dónde se va a dirigir luego de segmentar las bases del desarrollo de los chicos. Les voy a presentar un video del inicio del niño del caso, en donde se ve que le están dando las indicaciones, el niño no es capaz de finalizar la actividad, lo que decide es ver a la pared y taparse la cara. ¡Qué guapo! Vaya, vaya, pónganle más atención. Vaya, explicarles a ellos quiénes son ellos. Fuerte, si no, no te van a entender. ¿Quiénes son los genealógicos? Sebas. Vaya, explíquenle quiénes son los abuelitos, las abuelitas, mamá, papá y termina. Luego vamos a ver, les he mostrado aquí cómo el niño normalmente desarrollaba sus actividades, el juego lo desarrollaba hincado, buscando impactarse de manera hincada. Cuando el niño se alteraba, había algo que lo alteraba, ese impacto era más evidente, lo hacía con más fuerza. Entonces, en verdad había una necesidad propioceptiva que había que regularse, que había que darle al cuerpo esa regulación que estaba pidiendo. Y así era el ejemplo de cómo el niño se buscaba cómo impactar. En el plan de tratamiento de integración sensorial se busca mejorar la adaptación a las diferentes actividades de interés como fuera de su interés, mediante el fortalecimiento de su sistema sensorial y brindarle recomendaciones para trabajar en casa y escuela. Acordémonos que estos chicos son niños que necesitan la parte educativa y se van a someter a un entorno escolar y tenemos que prepararlos para eso. Y si no está la base sensorial segmentada, se les va a ser difícil adaptarse a estos diferentes entornos, escolar y familiar, y es por eso que necesitamos, es como un triángulo que necesitamos estar en constante comunicación con la escuela, con la familia y brindarle las recomendaciones pertinentes para que sea un éxito o que se vean pues, los resultados que se están trabajando durante las etapas. Un poco de los objetivos de integración sensorial relacionados al caso son disminuir la necesidad de movimiento, mejorar el control postural, aumentar el planeo motor, estimular el seguimiento de indicaciones que van relacionados al sistema propioceptivo y vestibular. Relacionado a los otros sistemas, vamos a tener mejorar la discriminación auditiva, aumentar la tolerancia a texturas, mejorar la... Todos estos objetivos van a estar ligados a que el niño pueda seguir indicaciones, tenga atención. La parte de discriminación auditiva va muy ligada al seguimiento de indicaciones, a la tolerancia de texturas, va ligada también a la parte incluso de alimentación. Y este caso es un caso que actualmente tiene una evolución de éxito en el que ya el niño se integra con los demás niños de su edad, atiende las indicaciones, participa, tiene conciencia corporal, tiene habilidades de motricidad fina, incluso el niño dice que le gusta dibujar, los padres han visto esta evolución
y están bastante felices de ver este cambio y ver que incluso que actividades de motricidad fina que a un inicio al niño no se le interesaba y se le frustraba, en la actualidad pues está siendo parte de su fortaleza. Entonces podemos ver cómo está siguiendo las indicaciones, que está conviviendo con los demás niños, desde el momento que sostiene ese círculo es de colores, estamos aplicando incluso la motricidad fina y la conciencia espacial. Y de último, vemos como el testimonio del padre de familia en relación a este niño. Y vemos un poquito cambio de lo drástico. Incluso ya ahora tratamos de explicarle lo que hacemos cada día y el mejoramiento de él ha sido bueno. O sea, las terapias para nosotros han sido de mucha ayuda. Incluso el comportamiento dentro del aula es diferente hoy en día a como un principio. Él no quería quedarse a clases, quería hacer lo que él decía. Incluso los primeros días para él era un tormento llegar al kinder porque empezaba a llorar, que se quería regresar a casa, no seguía indicaciones dentro del aula. Tenemos compañeros, amigos que hablamos de lo que aquí se le imparte al niño y el cuidado que le tienen y la enseñanza que le dan tanto a ellos como niños como a nosotros como padres, porque cada vez que salimos siempre ella nos aconseja que poder realizar. Y finalizamos con la parte del caso clínico. Muchas gracias, licenciada Marcela. Definitivamente un caso, podríamos decirle, de éxito, ¿verdad? Exacto. Muy bien. Invitarles, participantes, para que puedan hacer sus preguntas por medio del chat. Quienes quieran habilitar su micrófono, ese es el momento. Mientras veamos nosotros, hay algo pero muy interesante en este caso, y que usted mencionaba la importancia de cada proceso desde que toca el Hospital Saldaña, un paciente, una persona, un niño, una familia. Ustedes dan una intervención y hacen todo un historial clínico para conocer cuál ha sido la evolución, cuál ha sido el punto que lleva a las familias a consultar, ¿verdad? Muchos de esto es porque ya pueden identificar que hubo una alteración en los hitos del desarrollo. En otros casos, ¿cuál es la forma en la que llegan hacia ustedes? ¿Quién los deriva? ¿Cómo se enteran las familias de que hay una necesidad de atención por parte de su área? Desde el momento en que a veces llegan los papás y nos dicen, mire, mi hijo no puede hablar y él tiene tantos años de edad, y es ok, pero los alistamos y vemos de que si el niño ya cumple cierta edad y que ya tendría que estar mostrando por el lenguaje, ¿será que habrá un antecedente sensorial también? Entonces lo agregamos, lo metemos prácticamente a la parte de integración sensorial para descartar si hay un problema sensorial o en verdad es algo relacionado a la derivación de la terapia del lenguaje. Entonces, ¿pudiera ser o no que venga referido de otra especialidad médica? Sí, puede ser que venga referido incluso de un pediatra, de un psiquiatra. No. Sí. Bien, eso es importante que lo valoremos, porque si bien es cierto, los niños, hay muchas niñas y niños que llegan a nuestros establecimientos y que probablemente no han cursado un control como debe ser, o definitivamente no han podido tener ese acceso a la salud, y es válido que el padre pueda de repente darse cuenta que algo nota diferente en su hijo y consultar de manera espontánea. Pero sí es importante que recalquemos que hay que hacer los pasos o los procedimientos de la manera más correcta, consultando primero al médico, y si no hay un médico de referencia, pues pueden abocarse directamente a un establecimiento de salud donde les atiendan y les puedan referir. Incluso hay centros educativos donde los padres son como los intermediarios de, mire, en el centro educativo mi hijo no presta atención, no se queda quieto, no está sentado, y es como, ok, ¿verdad? Entonces necesita probablemente una observación de la parte de integración sensorial para ver qué está pasando.
Y algo muy importante, quizás para finalizar en lo que esperamos que puedan hacer sus consultas, y es que en ningún momento estamos casando esta condición de salud o una situación de salud al tema, a darle una etiqueta, un diagnóstico inmediatamente, porque muchos dicen, hace estos movimientos y el vecino, la vecina le dice, fulanito hacía estos movimientos y entonces es autista. Y entonces fulanita hacía esto, entonces, y empieza todo el mundo a querer dar un diagnóstico, cuando usted misma nos acaba de decir que primero pasan por una especialidad, luego pasan con otra especialidad y vamos descartando y vamos viendo cuáles son verdaderamente las necesidades de atención y no necesariamente es que tenga toda la gama, digamos, o toda la variedad lo vamos a decir así, de síntomas. ¿Verdad? Muy bien, gracias licenciada. Bueno, continuamos entonces, si no hay más preguntas, para darle paso al doctor Argueta, para que nos pasamos a la presentación magistral. Buenas tardes, gracias por la invitación. Yo soy Ronald Argueta, neurólogo pediatra en el Hospital Nacional Saldaña. Bien, vamos a hacer un recorrido sobre el neurodesarrollo, quizás para comprender un poco más lo que es las alteraciones. Tenemos que partir de la normalidad, describiendo un poco la normalidad, la formación normal del sistema nervioso central. El neurodesarrollo no es más que ese viaje, una formación de ese sistema que hace una interacción entre el organismo y el medio ambiente. El cerebro es el órgano que establece la interacción entre la economía del ser humano y lo que le sucede alrededor. Este sistema, yo siempre hago la analogía de su construcción como construir un edificio. Un edificio tiene unos planos, tiene una ejecución, tiene tiempos, ¿verdad?, que están bien definidos, que en algunas veces, en el caso de los edificios, pues se puede prolongar por X y motivo, pero en el caso del sistema nervioso, ya eso tiene una programación genética establecida y hay momentos exactos donde se van logrando las cosas desde el punto de vista estructural, y el logro de estas, digamos, de estas funciones estructurales o el logro de estas estructuras per se tiene una manifestación que es el hito del desarrollo. Es decir, esa descripción del desarrollo de los hitos en motricidad fina, en motricidad gruesa, en sensorialidad, tiene una implicación directamente proporcional a la calidad de la formación de este sistema nervioso central. Es una forma de medirlo desde afuera, que todo va bien y va en orden. Hay procesos bien puntuales, que los voy a mencionar acá, en la siguiente diapositiva, que son la migración neuronal y son los procesos de poda y la sinaptogénesis. Bien, en torno a esta diapositiva quisiera decirles que el momento más trascendental en la vida del ser humano es el nacimiento. Todo lo que ocurra en el nacimiento, para bien o para mal, tiene una implicación directa en la estructura del sistema nervioso central. Últimamente se están haciendo muchos esfuerzos en que exista
un nacimiento con digamos, con todos los estímulos positivos o una experiencia positiva, tanto para la madre como para el niño. Eso tiene explicaciones desde lo sensorial, ¿verdad? El hecho del contacto piel con piel tiene una explicación sensorial y es que el sistema olfativo es el mayor, digamos, sistema desarrollado desde que estamos en nuestra vida in útero y pues la transición de la vida in útero a la vida extrauterina como como un evento traumático, ¿verdad? Desde todo punto de vista, desde la fisiología, que hay un corte del cordón umbilical, y desde los nuevos estímulos que estoy percibiendo, pues se hace menos, digamos, intenso. Desde luego, los estímulos se acercan a mi vida in útero. Y el hecho es que el sudor materno, toda madre que ha tenido un parto, pues es un sudor intenso, hay una actividad física en ese evento del parto, pues ese sudor tiene un 95% de similitud a líquido amniótico, por ejemplo. Y bueno, dentro de esto también viene la transferencia de microbiota, que es en el paso del canal vaginal, etcétera, con otros elementos que también implican, como el hecho mismo de la temperatura y muchas cosas importantes que se deben hacer y son trascendentes en esta transición. Esta migración neuronal, vamos a ponerle, digamos, el ojo. Si bien es cierto, en todas las literaturas describe que la migración, esa llegada de la neurona a la corteza desde su matriz germinal, desde las áreas periventriculares, se termina alrededor de los 4 o 6 meses. Hay una elongación de estas neuronas que persiste hasta alrededor de los 5 o 6 años, y eso hace que sea el sustrato estructural de la rehabilitación. Lo otro es la sinaptogénesis, que es la conexión entre neuronas, la comunicación entre ellas. La comunicación se afina en torno a los estímulos. Es decir, si yo estoy en un proceso de rehabilitación, estoy teniendo unos estímulos, existen unos sensores que se llaman metabotrópicos a nivel de la membrana neuronal que entienden que se está intensificando el estímulo en esa red neuronal, por tanto comprenden que deben aumentar o mejorar esa conectividad. Esto yo lo pongo como un ejemplo en una carretera, ¿verdad? Que es muy pequeña, que se nota que hay mucho tráfico, entonces se entienden las autoridades que deben ampliarla para poder desarrollarla mejor. El cerebro tiene sus sensores a través de su sinapsis metabotrópica, que hace ampliar esos carriles, que serían, en todo caso, mejorar esa sinapsis ionotrópica, que es a través de los iones, que es la que se da comúnmente. Entonces, esos dos procesos son importantes. Y el otro proceso es la poda neuronal selectiva, que son los procesos de limpieza. Es decir, en un edificio, si llevamos aquella analogía, en los edificios hay momentos en que hay ripio, hay andamios que limpiar, hay que hacer cosas para que esa estructura vaya siendo más funcional. Esa poda neuronal no es más que una apoptosis programada para este sistema. Cuando esto no se da, existen y vienen alteraciones en el neurodesarrollo, como algunas regresiones dentro del lenguaje e inclusive la aparición de algunas epilepsias. Bien, hemos hablado de que el sistema nervioso viene programado genéticamente para estructurarse, que tiene unos tiempos que cumplir, pero evidentemente, como dijimos, este órgano que está ligado estrechamente a los estímulos externos, pues se puede ver alterado por lo que le pasa alrededor. El ambiente genera un estímulo para aumentar o disminuir las capacidades genéticas previamente heredadas, ¿verdad? Y esa estimulación puede empeorar o mejorar. Ese camino se llama epigenética. Cómo lo que me rodea, lo que me sucede, el ambiente transforma mi funcionalidad desde mi capacidad heredada desde el sistema nervioso central del cerebro. Es decir, que si yo tengo
parto con experiencia positiva, con todos los estímulos controlados y muy asertivos hacia este proceso, haciendo una transición de ese nuevo ser humano a la vida extrauterina de manera más sutil, pues eso y tiene una implicación epigenética y va a tener una manifestación en su adecuada inserción conductual, como lo veremos más adelante. Pero además de eso, la alimentación. Ojo, porque la alimentación es algo de lo que hablaremos más adelante. Debería existir programado o planificado su embarazo, pues debería de ya empezar con un aumento de algunos nutrientes como son el omega 3, las proteínas y algunos aminoácidos esenciales como el triptófano, la fenilalanina también es importante, y eliminar alimentos para los que no estamos diseñados los seres humanos como los carbohidratos ultraprocesados. La crianza también es importante y determina mucho en la conducta y evidentemente las experiencias que me sucedan, como lo acaba de describir la licenciada Joya, que cambiamos las experiencias diarias en un niño y ese cerebro comienza a actuar distinto. Lo alimentamos distinto, también aporta a este proceso de epigenética donde mejoran estas manifestaciones. Entonces, en esta diapositiva les explico que existe una manera de condicionar la conducta y la interacción y la atención desde el mismo hecho del nacimiento. Esto, vemos la base de esta figura y vemos que la concepción empieza y en la parte derecha hay unos signos dentro del desarrollo que deben ser normales o deben ser ¿sí? Y que hay, digamos, unas barras que es como la esencialidad y la parte del modelo que complementa el modelo sin activo, y es que en el centro tenemos la autonomía. La autonomía es esa parte cardíaca pulmonar que nos garantiza la circulación, la formación de todas las estructuras necesarias para nuestro funcionamiento vital. Luego, alrededor de la semana 12, ¿verdad? Que todavía no son perceptibles los movimientos fetales, pero ya apareció el primer neurotransmisor, que es la acetilcolina. Empieza esa placa motora a moverse en las extremidades y por lo menos ultrasonográficamente se empieza a observarse una motilidad. La siguiente es la de estado, que es ya el inicio del funcionamiento, como el arranque de el funcionamiento individual sin la dependencia o ensayando la salida de la dependencia a esa vida uterina, digamos, subvencionada a la circulación placentaria, ¿de acuerdo? Y la última es la atencional interactiva, que si ustedes ven, empieza alrededor de la semana 37-41, es decir, a partir del nacimiento. Y esa interacción desde el nacimiento es la que me va a determinar mis características atencionales, interactivas y conductuales en el futuro. Bien, hemos mencionado cómo se forma, hemos mencionado las características dentro de la programación temporal para la formación de estas estructuras. Hemos mencionado que hay afectación del ambiente, inclusive desde la vida intrauterina, y que esta se magnifica desde el nacimiento, y que toda esta interacción entre esa estructura en formación y el ambiente dan o tienen que dar por concluido un desarrollo neurológico adecuado. Y como bien lo mencionaba en su presentación, y tengo la misma gráfica con la licenciada Joya, es que hay niveles en los que yo debo de tener un funcionamiento adecuado. Y por el contrario, limitarlo a la movilidad es estar muy sesgado. La adecuada valoración de esta estructura
es a través de los sistemas sensoriales y de la interacción y de la socialización del lenguaje, y quizás por agregado sería más bien la motricidad. Es decir, todo es trascendente, todo es importante, pero realmente lo sensorial determina muchísimo. Y voy a seguir con las analogías. Entendamos que ya construimos ese edificio y ese edificio lo ocupamos para un hotel, por decirlo de alguna forma. Si vemos el lobby de esta estructura, el lobby es los sistemas sensoriales. Creería que ya, y he visto alguna literatura que ya lo llama subsistemas sensoriales, porque el sistema sensorial es uno solo, que es una interacción de información. Entonces, ¿qué pasa en el lobby de un hotel? Entran y salen personas. Imaginemos y llevemos a la analogía de que estas personas son los estímulos y que en un hotel donde no estamos recibiendo los estímulos adecuadamente, donde o no los sabemos recibir o no los sabemos procesar, pues es un hotel que no tiene un momento adecuado. Entonces vamos a revisar más adelante cómo son las manifestaciones de las alteraciones en estos sistemas, cómo es que esos huéspedes, es decir, los estímulos, dan manifestaciones cuando no están siendo adecuadamente procesados. Y aquí vamos a empezar con la elaboración de una historia clínica de neurodesarrollo. Tiene 8 ítems y son bien puntuales. Es importante saber antecedentes preconcepcionales, prenatales, perinatales y neonatales. Hacer un abordaje, así sea por hitos del desarrollo, a grosso modo, no necesariamente estar mes por mes, pero sí a grosso modo hay cosas que ya las vamos a mencionar más adelante, que debo estar midiendo que se hayan logrado, ¿verdad? Hacer una valoración adecuada del lenguaje comprensivo, expresivo y el habla, porque no es lo mismo el lenguaje expresivo al habla. En primera debo comprender lo que se me dice, en segunda debo saber tener una estructura de expresión, es decir, hacer frases o decir palabras. Puedo tener la claridad de decir la frase, lo que quiero decir, pero me cuesta articularlo y eso es el habla, no es un sinónimo. Comunicación y socialización. Yo puedo tener inclusive una hipoacusia que condicione el hecho de que yo no pueda hablar, por ejemplo, pero yo tengo que tener como ser humano ya vengo programado filogenéticamente para ser un animal colectivo, es decir, que parte de mis características es buscar la interacción y la comunicación de la forma que sea. Y ustedes habrán visto alguna persona con esta discapacidad del habla, es decir, de la parte auditiva que condiciona el habla, y ellos buscan una interacción así no sepan decir alguna palabra. Es decir, no es lo mismo no hablar a tener una intención comunicativa y el interés por socializar. Es algo que debemos preguntar. Lo normal, y me disculpo, la palabra normal no existe en esto. Lo típico, ¿verdad? Aclarando, lo típico es que los niños a dónde van, independientemente de conozcan o no conozcan, deben buscar a otros niños. Y usted ve que a los 5 minutos anda ese grupete de muchachos corriendo para arriba y para abajo y jugando entre ellos y no se conocían. Esa es digamos, la tipicidad del ser humano. Para eso estamos creados, para eso venimos genéticamente programados. ¿De acuerdo? Entonces, si no tengo interés en eso, es que tengo una dificultad. ¿Qué es? Puede ser que tenga un problema de audición, puede ser que tenga un problema de estructura, pero el interés de comunicar debe existir y eso se debe evaluar. Luego, y en torno a lo anterior quisiera aclararles muchas cosas. Es muy frecuente que muchos colegas pediatras caigan en la trampa de calificar ese retraso o ese poco interés. Es muy frecuente que llegan a la consulta y manifiestan, no, bueno, el pediatra decía que es por flojo, el pediatra decía que es porque es hijo único, el pediatra dice que porque en la casa es el único niño. Entonces empezamos a justificar el hecho de que no logramos cosas. No existe justificación para eso. Si fuera por ser hijo único, estuvieran los consultorios a reventar, porque ahora la tendencia es que sean muchos hijos únicos.
Entonces eso no tiene nada que ver. Hay que estar alejados de la justificación. Tenemos que ser más objetivos en la valoración de si hay o no estructura o si hay o no retraso. Seguimos, la conducta y el juego. Hay algunas veces que las conductas son repetitivas o tienen ese tipo de conducta de alejamiento, negación, como las que mencionaba la licenciada Joya. Y el juego tiene que ser un juego representativo y un juego que tenga una estructura de interacción. Si eso no sucede, pues tenemos que abordarlo. Y bueno, los sistemas sensoriales, que lo voy a profundizar un poquito más adelante. Una cosa trascendente es esto del sueño. Ningún pediatra está preguntando por el sueño, la adecuada estructura de los niños. El sueño en los nuevos esquemas de abordaje del neurodesarrollo es un elemento trascendental y tiene de relación directa con el adecuado desarrollo del sistema nervioso central. Hay cosas bien puntuales que debemos saber sobre el sueño y se las voy a mencionar más adelante. Y bueno, el examen físico neurológico, que hablaré de algunas cosas más adelante, que son puntuales. Entiendo yo que que muchas veces tenemos una carga asistencial bien alta y que pues hacer una valoración de este tipo pues puede llevarles una hora cuando tienen el tiempo bastante medido. Esta es una pirámide ampliada de la previamente mostrada, donde ya habla de algunos años puntuales donde tienen que ir logrando las cosas. Es decir, que toda esta adecuada administración de los estímulos sensoriales al año deben estar totalmente superados. Una mejoría franca se observa cuando abordamos estos problemas porque lo que mejora más rápido es la sensorialidad. ¿De acuerdo? Y ahí vemos en la parte derecha lo que va significando en los años, y arriba, después de los 6 años, ya logramos adaptarnos conductualmente a los escenarios donde debemos estar. Tenemos un autocuido, tenemos una motricidad fina definida y estamos listos para el aprendizaje académico. Es un poco aberrante que los niños empiecen primer grado antes de los 6 años. Inclusive lo correcto y lo adecuado es después de los 7, porque esta estructura debe estar consolidada para llegar a ese aprendizaje académico. Y algo importante, la licenciada mencionaba, allí está el punto rojo en el lado de las destrezas del lenguaje. Es un error garrafal empezar a construir o a reparar un edificio desde el 3er piso cuando no ha empezado en el primero. No hay una evolución adecuada, no se ve la mejoría porque tengo que reparar el primer piso de ese edificio antes del 3er. Es un error inicial del abordaje en el neurodesarrollo, en la rehabilitación, a partir del lenguaje, sin haber pulido la parte sensorial, que es la entrada a mi edificio, es la entrada a los estímulos. Entonces eso es algo que se ve muy frecuente, créanme que casi que la totalidad lo hace, o sea, por eso es que los padres no observan mejora. Y es importante estructurarlo de esa forma. Bien, ya a manera de resumen de las cosas que tengo que saber. Ya habíamos hablado de estructura, de cómo se formaba, cómo el ambiente interfiere, cómo desde el nacimiento es importante. Hablamos de que esa adecuada estructuración iba a tener unos funcionamientos bien, digamos, bien perfilados y que tenía un orden en esa estructura y que ese orden había forma de medir si tiene periodos puntuales en los que tengo que haber logrado las cosas. Y esta es una de las partes que vamos a medir, es haber logrado estos hitos del desarrollo a las edades que están señaladas, ¿verdad? Es decir, en el caso de este paciente que lo evaluamos alrededor de los 3 años, ¿verdad? No había una adecuada exploración sensorial a profundidad con los objetos, o sea, mostraba curiosidad en su entorno, pero no tenía una organización, dejaba las actividades sin terminar, soltaba una actividad a la otra, exploraba algo y no lo hacía a profundidad.
Y la movilidad continua se refiere a que tiene destreza de movimiento, no a que sea hiperactivo en esa parte de la motricidad fina. Y la parte de del lenguaje, adaptación, socialización, la socialización debía ser fluida con los demás niños, conocidos o no, y él se alejaba y no lograba una interacción adecuada con él. Ese es un niño de 3 años, pero ese niño antes debió haber logrado cosas que muy probablemente ni siquiera en ese momento las había logrado. Por ejemplo, estamos en un orden ascendente. Vamos de viejo para joven, ¿verdad? De 3 años bajamos a los 2 años y debería explorar adecuadamente las estructuras, aceptar la mayoría de alimentos que se le brindan. Una de las fallas sensoriales más frecuentes que debemos estar atentos es la selectividad alimentaria. Son niños que comen 3 cosas y no quieren comer más, y las mamás hasta los castigan muchas veces porque creen que es capricho. No es un capricho, es un niño que tiene una falla sensorial y prefiere aguantar hambre a comer algo que él no tolera. No es que no quiere, no tolera, ¿verdad? Desde el punto de vista sensorial, para él están dando clavos a morder, sí, a comer, pero hay que ayudarlo y hay que mejorarlo y hay que hacerlo de distinta forma. Vámonos al año. En el año, lo trascendental, lo que ya debe estar es que ya debe estar consolidado el gateo, la pinza fina. Esos son quizás 2 hitos del desarrollo dentro de la motricidad gruesa y fina, bien cardinales. Inclusive, lo óptimo es que ya esté bipedestando a los 12 meses, ¿verdad? O sea, bipedestar es pararse. Es decir, muchos niños, los papás dicen, no, él caminó al año de vida. Él dio pasos. La marcha se mide cuando ya hay equilibrio, es decir, que cuando ya reducen su espacio de cimentación para la marcha, cuando ya enderezan el tronco y ya hacen un movimiento de manos coordinado con el pie. Esa es una marcha madura, que esa marcha madura se logra a los 18 meses. Es decir, ya ahí ya debe estar adecuadamente estructurada. Pero hay que hacer énfasis con el gateo. Hay mucha literatura que dice que no, hay mucha literatura que confirma que el gateo es la base de la coordinación. Y es importante enfocar más en el gateo que en la marcha. Si logra gateo, es altamente, casi 100% probable que va a caminar perfectamente. De hecho, un adecuado gateo garantiza una marcha más rápida y más madura de forma adecuada. Subiendo ascendente, hay que estar importante con los seguimientos de los estímulos visuales y sonoros. Bueno, el niño que no muestre interés en estos estímulos, en los ruidos, ¿verdad? En las luces, en lo que se le muestra, es un niño que hay que estar vigilante de que pueda tener bien una hipoacusia, una alteración visual, porque no necesariamente es un problema del neurodesarrollo, puede haber algún tipo de discapacidad auditiva y hay que explorarlo. Y bueno, desde el punto de la motricidad, es importante valorar el tono muscular, y el sostén cefálico es el signo de que el tono está adecuado a nivel axial, porque el tono se evalúa axial y apendicular, es decir, está el tono de tronco y está el tono de las extremidades, y son cosas, 2 mundos distintos. Y evidentemente la sonrisa social, ¿no? O sea, eso es importante, es una de las cosas. Nosotros los seres humanos, siempre lo digo, suena romántico, nacimos para sonreír, pero para eso nacimos, ¿verdad? Entonces, bien, existen perfiles sensoriales, ¿verdad? Como bien la licenciada había mencionado, en este paciente se habían hecho algunos hallazgos, ¿verdad? Y yo quiero mencionar algunas, digamos, signos que son más frecuentes. Y digo signos porque los signos se pueden ver, los síntomas no. Entonces, lo correcto es llamarlos signos. Signos sensoriales, desde lo propioceptivo existen, y esta sensorialidad quiero como explicarles que está el niño que siente mucho y el niño que siente poco. Eso no tiene que ver con una cuestión en sí de intensidad, sino cómo proceso
los estímulos. Es decir, está el niño que lo procesa muy rápido o muy efectivamente en exceso, y está el niño que los procesa con dificultad, con mucha dificultad. Por los dos extremos están fuera de la tipicidad, son atípicos. Entonces, volviendo, el niño hiposensible, el que procesa un poco más difícil y el que procesa un poco más acelerado, ¿verdad? Por ponerlo de una forma, y si queremos comprenderlo mejor, el que siente poco y el que siente mucho, quizás sería como más fácil de procesarlo. Tenemos que en el área propioceptiva, los niños que sienten muy poco, ¿verdad? Les gusta autoestimularse con una marcha y en punta de pie, ¿sí? No es que vio la caricatura, no es que él ve las caricaturas de las bailarinas, no. Dejemos de justificar cosas que no son. Los cambios posturales mientras está reposo. Es el típico niño el que mi abuela dice, es el como que tiene hormigas allá atrás, dice mi abuela, que está viendo la caricatura y está poniéndose de cabeza, cambiando postura, ¿verdad? Estirándose, balanceándose, ¿verdad? Y está el hipersensible que tiene tendencia a los pocos movimientos y no logra tolerar los cambios posturales, ¿verdad? Que esto va también de la mano y se ve muy frecuentemente asociado con el sistema laberinto vestibular, que son niños, en el caso de los que sienten mucho, que tienen aversión a los columpios, a los balancines, y no les gusta esos movimientos, no les gusta estar son niños muy quietos, en general. Y estos niños, cuando son poco sensibles, tienden en la etapa del lactante a hacer algo que se llama shuddering attack, que es como un estremecimiento o unos cabeceos en la etapa del lactante. Giran sobre su eje, se ponen como a marearse. ¿Qué puede marearse? ¿Verdad? Cabecean, sacuden la cabeza, ¿verdad? Está en lo táctil. El niño que siente poco busca el contacto físico, le gusta untarse con materiales, la pintura, la arena, ¿verdad? Y a veces se anda pegando en la cara o en la cabeza, o le gusta estar así dándose como cabezazos suaves a las paredes, por ejemplo, ¿verdad? El niño que siente mucho, rechaza el abrazo, rechaza el contacto físico, la mamá llega llorando, me dice no me quiere, y nada, el niño la adora, pero tiene una falla donde para él que lo abracen es como que le den un abrazo con alambres de púa, o sea, no tolera esa sensación. Rechaza texturas, rechaza algunos alimentos por la consistencia. Le dicen, no, que no le gusta la comida húmeda, es que le gusta la comida crocante, por decirles algo, ¿no? En lo visual, los que sienten poco se acercan mucho a pantallas y al arbolito de Navidad se ponen así enfrente de las luces y pasan ahí rato estimulándose. Y los otros, los que sienten mucho, hacen unas miradas de autoestimulación para no tener el reflejo de la luz directamente, una mirada como de reojo, ¿verdad? Y les daba mucho malestar el resplandor del sol o las luces muy brillantes. En lo olfativo gustativo, los hiposensibles estaban oliendo, parecen, son niños que suena feo, pero es así, se ve que están oliendo constantemente como que fuera un perrito que salió al parque y está oliéndolo todo, se quiere oler el ciprés, se va a oler esto, pasa oliendo a las personas, ¿verdad? Y el niño que es muy sensible rechaza los alimentos comúnmente por el sabor o por el olor y rechaza olores fuera. En el auditivo, el niño que no logra sentir bien, o sea, que siente poco, es un niño que tiene tendencia al bullicio, se da cuenta todo el baile que él está en casa. Se pone con las tapas, con las cacerolas, es una golpeadera de cosas, es increíblemente el bullicio que hace. Y el niño hipersensible rechaza algunos sonidos, como por ejemplo los motores de licuadora, de aspiradora y los motores de motos. Por ejemplo, camiones que son como volquetas que tienen unos sonidos muy fuertes, estridentes, esa es la palabra correcta. En lo interoceptivo, que es una parte que muy poco valoramos, los niños que sienten poco les cuesta identificar su deseo de defecar o orinar, y eso se manifiesta en que les cuesta estructurar ir al baño,
toleran dolores intensos, a veces dan unos golpazos y ¿verdad? Solo se sacuden y siguen, ¿verdad? Le cuesta identificar el hambre, ¿verdad? Porque son niños que la mamá tiene que andarlos persiguiendo para darles agua, darles de comer, porque por ello fuera no comen, por ejemplo. Y el que siente mucho, un dolor son los niños que pasan llorando, que les da cólicos, que tienen estos problemas sobre todo son problemas intestinales, estomacales, ¿verdad? Que son muy frecuentes en ellos. Bien, en torno al sueño seré puntual. Les digo que el sueño, nosotros en el vientre de mamá dormimos alrededor de 18 horas, para que una vida sabrosa, en aguas termales, nos están dando comidita y de paso pasamos durmiendo todo el día, súper sabroso. Lo cierto es que eso va en disminución hasta llegar alrededor de los 3 años, donde ya tenemos que tener un sueño nocturno continuo de 8 horas. En esa transición del sueño, ¿verdad? Tenemos que tener, primero, es normal y es permisible que como yo vengo de estar en aguas termales en la oscuridad, ¿verdad? No logro y todavía tengo cierta, digamos, poco desarrollo de mi globo ocular, no logro discernir mucho la luz cuando soy recién nacido, entonces todavía me cuesta generar ese ciclo sueño-vigilia en torno a la luz, que es activación de la melatonina. Entonces es permisible que esos primeros 2 meses, sí, el niño como que duerma en el día y en la noche está como que búho, ¿verdad? O sea, es algo como esperado, que tiene que ir mejorando en la manera en que los papás exponemos al sol. Y vamos determinando, enseñándole a ese cerebro que existe un día y una noche. ¿Sí? Eso. Lo cierto es que antes del año de vida es permisible hasta 4 despertares nocturnos, que deben ser cortos, solo para comer o algunas veces se despiertan solo para mascar chicle ahí de la chichita de mamá y se vuelven a dormir. Es algo, un patrón de sueño típico. Hablamos de que aquí no existe la palabra normal. Y el hecho de que existan más despertares o estos despertares no sean cortos, se acompañan de llantos, eso es un sueño atípico, es un sueño que necesita una valoración por el neurólogo. Dice, cualquier patrón de sueño, eso, lo que les estaba comentando, constante, prolongado, son indicación de evaluación. Y tenemos que tener la mente abierta porque de cada 4 niños con trastornos del neurodesarrollo, uno tiene algún tipo de parasomnia, una alteración o trastorno, inclusive pueden tener epilepsia durante el sueño. Existen epilepsias durante el sueño que no parecen epilepsias. Les voy a poner un ejemplo. La epilepsia del lóbulo frontal es un despertar después de la medianoche, cuando el niño se incorpora y se queda con la mirada fija de miedo y hace movimientos con las manos que se llaman automatismos, y eso dura alrededor de 20-30 segundos y se vuelve a dormir. Y eso lo hace 3-4 veces a la semana. Cuando vemos un electroencefalograma del sueño, vemos puntas en el lóbulo frontal, comúnmente el dominante del lado izquierdo, la mayoría son derechos. Y existe otras que son más del preescolar, que se llama la epilepsia de Panayotopoulos, que es una epilepsia donde el niño se despierta en la madrugada con vómitos y con cambios de palidez y se queda como ido, como que estuviera inconsciente, ¿verdad? Y puede prolongarse eso y después seguir el sueño. Eso es una epilepsia de Panayotopoulos hasta que se muestre lo contrario. Y están las parasomnias, niños que se despiertan, ¿verdad? Y que empiezan a hacer actividades y no las recuerdan. Están los terrores nocturnos, muy frecuentes. La característica de los terrores nocturnos es que son en las primeras 2 horas de vida y es un llanto inconsolable donde no responden a los estímulos externos. Están las pesadillas, que es de niños preescolares para arriba, y esas tienen que, se dan más que todo en la madrugada, no son antes de la medianoche. Esto, a grosso modo, lo del sueño de lo que tenemos que estar pendientes e interrogar. Al examen físico puntual. Alteraciones del tono muscular y motricidad. Escasa respuesta a estímulos externos.
el retardo de los hitos del desarrollo, los signos de fallas sensoriales como las que mencionamos, el retraso del lenguaje o las alteraciones del habla, porque hay algunas alteraciones del habla. Tampoco mandemos a terapia del lenguaje un niño por rotacismo. Rotacismo es dificultad para pronunciar la R. O sea, eso realmente el español es dirían los lingüistas, una lengua antifonal. Es decir, la R no, es difícil mencionar. Y eso lo puede llegar hasta la adultez y no pasa nada. Las conductas atípicas y las dificultades emocionales, esa tendencia a frustrarse y a no manejar la frustración y a la agresividad es importante mandarla. Y dificultad en la estructura del pensamiento concreto, abstracto y del aprendizaje. Eso es sencillo. A los 4 años yo ya tengo que saber qué es de día, qué es de noche, qué es alto, qué es bajo, qué es niño y qué es niña. Eso es pensamiento concreto. Y el pensamiento abstracto es la comparación de dos cosas que no veo. ¿En qué se parece un tomate a una naranja? ¿En qué tienen de igual un avión y un autobús? El niño tiene que llevarlo a su pensamiento y establecer una comparación en lo que él está pensando. El primero es a los 4 años, el segundo es a los 7. Les voy a decir que cuando esto está alterado es porque tienen un retraso en los hitos del desarrollo y es signo de que pudiera tener un retardo global del desarrollo o llegar a una discapacidad intelectual leve. Bien, el abordaje debe ser holístico en los trastornos del neurodesarrollo. Empecemos por la dieta. 0 comida ultraprocesada. Y las dietas sin gluten y caseína son solamente para los niños con alergia a dichos productos, ¿verdad? No es para todos, no es una generalidad. Si el niño no procesa bien los carbohidratos naturales o algunos, pues está todo bien. Pero es importante eliminar los carbohidratos ultraprocesados. Eso es importante. Siempre le digo a los padres, sin dieta no estamos haciendo nada, ¿verdad? Lo otro es que nada menos hoy tuve un paciente que fue prematuro y que tiene un retraso de su desarrollo y tiene un trastorno motor y sí parece que tiene signos dentro del trastorno del espectro autista, pero esa prematuridad no explicaba todo el cuadro clínico. Además tenía unos dimorfismos faciales, por lo tanto pedimos una evaluación genética porque es probable que él tenga un cuadro genético. Es decir, hay que ver qué otras cosas hay fuera del sistema nervioso acompañando este cuadro, ¿verdad? Importante eso. La estimulación comunicativa. Yo siempre les digo a los padres que debemos mandarlos a la guardería, a los círculos infantiles, iniciar la parvularia tempranamente y hacer muchas actividades recreativas. Es decir, le digo, necesito que haga buruca con todos los niños del barrio. Ese es el tratamiento. Esa es la estimulación, esa es la epigenética de la que hablamos. De que me va a encender ese chip que yo ya traigo programado, pero lo tengo inactivo, porque el ambiente me está exigiendo que yo interactúe con los demás. Entonces esa es la parte epigenética que necesitamos mejorar y es a través de esta exposición a esos estímulos. Y el abordaje debe ser individualizado. Siempre empezar por terapia sensorial y no todos los niños tienen problemas de conducta y no todos los niños tienen problemas de retraso en su aprendizaje. De hecho, el trastorno del espectro autista, si lo resumimos, se limita a dificultades sensoriales, conductuales y de comunicación. Eso es todo. No tiene nada que ver con que tenga alteración de la inteligencia. Eso es importante que lo manejemos, ¿sí? Hay niños que tienen trastorno del espectro autista y hablan perfecto, una dicción perfecta. No necesariamente todos tienen necesidad de terapia de lenguaje, ¿de acuerdo? Y hay niños con trastorno del espectro autista que tienen una motricidad fina súper bien. No es la norma, no voy a mentir, pero no todos deberían necesitar terapia ocupacional. Es decir, cada niño tiene un abordaje individualizado, eso es importante. Y como había dicho, siempre iniciar con la integración sensorial para mejorar la entrada de esos estímulos a esa estructura. Sugerir el aumento de la ingesta de complementos nutricionales omega 3 ricos en DHA
Y en el caso de las personas que, pues, evidentemente es lo que más atendemos, tenemos muchas personas de bajos recursos económicos, mandarlos a comer atún fresco, ¿vale? No quiero hacer, no puedo hacer el comercial, pero tienen que ir allá a donde están los pescadores, al mercadito, y no es nada costoso. Mandarlos a comer sardina fresca, importante, ¿verdad? O sea, es súper barato, aunque no lo crean, mucho más barato que estar comprando los botes de omega. Las medidas de higiene de sueño, ¿verdad? Para mejorar ese sueño, porque en la medida en que el sueño mejora, mejora todo lo demás. Porque, les explico, el sistema nervioso, haciendo la analogía, es como los carros. Nunca un carro se repara encendido. El sistema nervioso necesita dormir para repararse. Entonces, es importante mantener un adecuado sueño en los niños. Mejora muchísimo todo. La crianza generando vínculos afectivos asertivos, cero maltrato infantil, cero correcciones físicas. Hay que enseñarles a los papás a que las conductas de sus hijos deben tener un premio y un castigo, pero esos castigos no van dentro del contacto físico. Hay formas de hacerlo, de generar figuras de autoridad sin llegar a eso. Siempre les he dicho que el llegar al contacto físico es muestra más de la frustración del padre que un plan real para modificar la conducta. Entonces, es bien difícil porque son patrones que hemos venido heredando en nuestra sociedad, ¿verdad? Todavía dicen mucha gente que no fue pandillera porque le daban unos leñazos de niño, ¿verdad? O sea, es aberrante eso. Entonces hay que cambiar esa idea de que eso es necesario. Sí es necesario el castigo, pero hay otros castigos más sistemáticos y que le duelen más al niño. Por ejemplo, quitar la tablet, dejarlo sin TV, por ejemplo, ¿ah? No darle la hora de bicicleta que le damos en la noche, en la tarde, ¿verdad? Esas cosas son más. Y premiarlos cuando hagan las cosas bien, hacer lo que no hicieron con nosotros. Nosotros no nos andaban dando premios, ¿verdad? Decirle, mira, me siento muy orgulloso, me dijeron cositas bonitas tuyas en la escuela, te voy a invitar a una mangoneada porque me ha encantado todo, ¿verdad? Vamos a ir al parque porque te portaste muy bien en la escuela, qué sé yo. Mil cosas donde promover las buenas conductas. Y siempre valorizar individualmente la necesidad o no de medicación. No todos los niños necesitan medicación, pero el que la necesita se va a beneficiar. Y pues, la plasticidad neuronal. Esto es el abordaje que les había mencionado, no voy a ahondar porque no, pero esta es la base de la rehabilitación. Les había mencionado que esto de la plasticidad, el sistema nervioso de los niños es de plástico, por tanto estira a donde llegue. ¿Y qué lo hace estirar? Lo hace estirar la plasticidad y tiene tres dimensiones. La estructura, por la migración neuronal que les comenté, la química por los vínculos de la neurotransmisión, ¿verdad? Y la funcional, que es que áreas que no estén dañadas, no tengan alteraciones, asuman las competencias de las áreas cerebrales dañadas. Esto sobre todo en la parte de motricidad, ¿verdad? Y pues ahí había estos son como cortes microscópicos de cómo se va modificando esa red neuronal a través de los estímulos. Esas carreteras que necesitaba, cuando llevamos a esa analogía, donde la carretera no funcionaba bien o era muy insuficiente, pues necesitó que abriéramos otras comunicaciones para que fuera más eficiente esa comunicación, ¿verdad? Y bueno, modo de conclusión. El sistema nervioso está programado, es estricto en su formación y la forma clínica de medir esto es a través de los hitos del desarrollo y funcionamiento esencial. El neurodesarrollo es un viaje, eso es un viaje, o sea, no es como los vuelos de algunas aerolíneas a la hora que la hagan, no. Tiene una hora de partida, una hora de llegada. Que la prematuridad me altera eso, sí, pero también tiene ese itinerario bien establecido de cómo debe irse poniendo al día en ese viaje de neurodesarrollo. Eso de la edad corregida y edad cronológica tiene un momento que es el año de vida. Tiene un año para ponerse al día y esta punta de terapia full, ¿verdad? Que se pone al día. Y ahí la idea importante es la formación del cerebro es tiempo.
Si vimos la gráfica, había un tiempo definido. No voy a esperar a los 5 años para que hable el niño. Por favor, dejemos de hacer esas aberraciones. Mandémoslo precozmente para resolver el problema. Y más bien a los 5 años que hable perfectamente. Y el adecuado abordaje es el temprano, ¿verdad? De estas alteraciones. Ese abordaje temprano, de forma holística, está solamente destinado al éxito. Que llegue a un perfil funcional es el objetivo. Y nunca etiquetar a los niños. Les voy a decir que abajo dice lo último, los diagnósticos en el neurodesarrollo se escriben con lápiz. Es decir, se borran o se cambian. Nunca casarnos con una etiqueta. Lo importante es la lista de problemas, resolverlos y poner a un niño más funcional, superando sus problemas, ¿verdad? Y haciendo que la familia pueda convivir. La plasticidad es el principio cerebral o del sistema que da o que utiliza la rehabilitación para su ejercicio. Y quiero decirle también a nuestros colegas neonatólogos que todo recién nacido o lactante con prematuridad debe ir al neurólogo. Todo debe ir más el que recibió ventilación mecánica, más todavía. Todos tienen que ir al neurólogo. Eso es de deber ser. Sé que no damos abasto, pero hay que ayudarlos. Hay que por lo menos sentar un precedente en eso. Y entendemos que no damos abasto a los neurólogos y que no tenemos que esperar esa evaluación para saber que si el niño no camina y ya tiene 2 años, hay que mandarlo a terapia, ¿verdad? Tenemos que empezar a hacerlo de esa forma. Y siempre mostrar empatía con la familia de estos pacientitos con dificultades en el desarrollo. Eso ha sido de mi parte, les agradezco y pues estoy atento a las dudas, disculpen la extensión, pero me era importante aclarar todos estos puntos. Muchas gracias, doctora Argueta. Definitivamente tenemos mucha tela que cortar todavía. Yo creo que el tema sí lo ha hecho de manera express. Hay muchas inquietudes que pueden surgir alrededor de estas condiciones de salud y sobre todo del manejo oportuno. Hablábamos al inicio y usted mencionaba 3 puntos muy interesantes e importantes. Invitarles en lo que hacemos este comentario para que puedan escribir sus preguntas o abrir su micrófono y levantar la mano. Hablamos, doctor, de la alimentación y el sueño. Usted lo mencionó durante toda la ponencia. Sí. Y si nos vamos a la practicidad de la situación, no es algo que sea astral, no es algo que necesitemos, o tal vez necesitemos alguna inducción inicialmente cuando somos familias, madres, padres primerizos, pero de repente conocer la identificación de cuando en el perfil de hiposensibilidad o hipersensibilidad hay una cuestión en la alimentación y que yo lo veo diferente o que yo lo veo no típico de acuerdo al resto de los niños, o tengo hijos y de repente entre otros hijos empieza la comparación, ¿verdad? Este lo hacía de esta forma. Es cierto, todos los niños somos diferentes, pero deben haber señales de alerta puntuales que las familias deben identificar. Sí, usted presentó los hitos del desarrollo, pero hay alertas puntuales, lo acaba de mencionar, un niño que a los 2 años no habla. Sí. ¿Sí? O sea, que ese mensaje quede claro tanto para la población, para los profesionales de salud, como para las familias. Es importante, doctor. Inclusive antes, en el año de vida, si no habla, no emite una palabra, no dice papá, mamá, al año de vida ya tiene que ir a una evaluación. Y yo siempre les explico a los padres que la punta del iceberg es que no habla, pero abajo deben haber más cosas. Porque jamás el retraso del lenguaje va solo. Casi siempre es la punta del iceberg de otra cosa. ¿Sí? Y a los 2 años, al año de vida, jamás se puede hacer un diagnóstico específico y lo importante es manejarlo en torno a los problemas identificados, no a buscar una etiqueta. Claro, y eso es importantísimo porque de repente se casan con la etiqueta porque buscan la solución tal vez en un medicamento o buscan la solución a través de una sola intervención. Ya lo dijeron aquí repetidas veces,
el tema de la nutricionista, el tema del terapeuta, radica en cuestiones básicas probablemente que podemos ir solventando. El mensaje en esta teleclínica para ir finalizando, pero antes vamos a leer algunos mensajes que nos dejan por aquí de la Unidad de Salud de Zaragoza, saludos, de la Unidad de Salud de La Palma, Chalatenango, del Hospital de Chalchuapa, del Hospital también de La Palma, de la Unidad de Salud de La Palma también, Hospital Nacional de Sansunte, Pepe Cabañas, del Hospital Saldaña, Beatriz Ventura, del Hospital San Rafael, el licenciado Luna, Glenda Carranza desde Usulután, Larisa desde Izalco, del equipo de Neurodesarrollo está presente. Buenas tardes, Unidad de Salud de Califuapa. Saludos desde Sonsonate, del Hospital Mazzini. La licenciada Susana Vega desde la Unidad de Salud Especializada de San Antonio Soyapango. Desde la Unidad de Salud Tomás Pineda de Santa Ana. Por aquí hay un comentario de la licenciada Alvarado y dice: el Hospital San Rafael brinda atención a niños de alto riesgo neurológico. Y sí tenemos niños que ameritan esta atención. Podemos referirles nosotros como fisioterapeutas a niños hiperactivos. Sí, Bueno, sí, claro. nosotros nos llegan del Hospital San Rafael, en realidad nos llega de todo San Salvador, de Zacatecoluca, bueno, de todo el país nos llegan. Sí. Nosotros estamos abiertos a evaluarlos sin problema. No sé cómo es, ahora, o sea, nosotros no tenemos problema, ahora no sé cómo es desde el punto de vista del sistema. No sé. Puedan llevar, eso hablamos al inicio con la licenciada y sí, ella me mencionaba que pueden presentar una hoja, que aún se está utilizando todavía la hoja mientras se normaliza todo el sistema, mientras viajan. Por el sistema puede haber alguna necesidad porque hubo una falla o algo, pueden hacerlo a través del papel. Sí. Es importante que sepan que, bueno, vamos a decirlo quizás ahorita a manera casi de premio, de trofeo. Es una primicia para todos los que están aquí. Pronto, esperemos que en estas próximas semanas, próximo mes, tengamos ya la inauguración de la clínica de neurodesarrollo del Hospital Saldaña. Eso es un gran logro para que ustedes puedan apreciar y de eso nos vamos a enriquecer todos, porque no solo va a ser para el hospital. Ahora, la inauguración del área física, porque ya van para 3 años. Un grupo de licenciadas, psicólogas, fisioterapeutas, terapistas ocupacionales, licenciadas en enfermería, que llevan 3 años casi trabajando con muchas dificultades de espacio. La verdad que es muy loable el trabajo de ellos, de mucho reconocimiento, y que ahora más bien eso va a cambiar estas condiciones físicas, estas condiciones materiales. Y evidentemente eso se debe proyectar si ya venían con un trabajo de mucha calidad, me imagino que va a ser mucho mayor la calidad que trabajo. Y también que el doctor interés en el trabajo también con las familias que tiene la clínica de neurodesarrollo. Sí, lo que pasa es que el verdadero motor transformador de la realidad de los niños con trastorno de desarrollo son las familias. Si papá y mamá no se integran y no se ponen, o sea, no asumen ese rol de motor de ese proceso, ese carro no avanza. Entonces, siempre hemos conversado con la licenciada la comunicación, que a pesar de que tenemos, ellas tienen 1000 niños al día y es bien complejo eso del tiempo, pero siempre ser como conciso y al mensaje y a la tarea. Y en realidad quien saca adelante a los bebés no somos nosotros, no son las licenciadas ni soy yo. Son los papás haciendo las cosas que se le dejan. Y ellos son, o sea, te digo que este caso, este bebé es uno de muchísimos. Pasa que, ¿verdad? Son muchísimos niños y realmente es el interés de los papás. Y es esos 5 minutos que se toman la licenciada de decir, mire, hicimos esto, nos hemos propuesto esto, haga esto en la semana, estas 2 semanas que no nos vamos a ver, haga esto, y la mamá va a hacerlo y ya viene toda esa mejoría. Integralmente hablamos con la licenciada de que tenemos a una niña, tenemos a un niño y no lo trabajamos aislados, que están, y esa es la bondad de la clínica de neurodesarrollo, estamos
diferentes profesionales del área de la salud y rehabilitación trabajando en sintonía con un mismo objetivo, por supuesto desde el punto de vista de la especialidad. Entonces, esa es, creo yo, quizás esa buena noticia que tenemos para todos los que se conectaron esta tarde. Antes de cerrar, dicen del Hospital Metapan saludos, de la Unidad de Salud de San Rafael también saludos, del Hospital de la Mujer, interesante ponencia desde Usulután, excelente ponencia desde el Hospital San Rafael también, desde Zacatecoluca, desde Candelaria La Frontera también se han conectado, del Hospital Nacional de Hilo Vasco, de Santa Rosa de Lima el hospital también, desde el Hospital de Ciudad Barrios, desde la Unidad de Salud Corinto, Glenda Carranza desde Usulután, excelente ponencia, excelente intervención, muchas gracias, y gracias al doctor, dice Gloria Reyes. Yo sé que muchos están agradecidos porque esto definitivamente ha venido, la ponencia de la licenciada, muy claro el caso clínico, a abrirnos un poquito más los ojos. Muchos de nosotros, como terapeutas o profesionales, médicos que estamos conectados en esta teleclínica, vamos a tener algún niño que podamos identificar dentro de la presentación, tanto como el caso clínico como lo que hizo el doctor, y esto que nos permita a nosotros, si no tenemos las herramientas, motivarnos a poder explorar y a poder buscar esa manera de cómo identificar para poder hacer las derivaciones oportunas, ya lo decía usted, desde el embarazo, desde el preconcepcional, desde antes, desde que se piensa en formar una familia y ampliar esa familia con hijos. Hay que empezar a trabajar esos factores con nuestras, digamos, en el sector de la salud, que es un poco más complicado de llegar como terapeutas. Si no conocen, digamos, algunas dificultades en los sitios del desarrollo, mucho menos llegarán a nuestras manos, pero es nuestra tarea seguir haciendo este trabajo. Un mensaje final, licenciada, para cerrar. Bueno, que tenemos que estar siempre a la vanguardia en nuestros estudios, ¿verdad? Como terapeutas, siempre actualizándonos, crear, la verdad, la mayor parte de adaptación de los niños en el área de pediatría. Buscamos siempre la máxima funcionalidad y esto pues lo hacemos en esta cadena y espero que esta ponencia en verdad les haya servido tanto a nosotros como a los colegas de fisioterapia y terapia ocupacional para innovar en nuestros tratamientos, en nuestras intervenciones y hacer una correcta pues intervención para ver avances tangibles. Muchas gracias, licenciada. Doctor. Sí, gracias. Yo espero haber aportado información para el uso diario. Creería que al final el gran objetivo del médico es poder ayudar y pues hacerlo de manera integral. Creo que va a estar bien. Nos tienen a la orden en el Hospital Saldaña. Entendemos de que algunos tiempos están un poquito difíciles, prolongados, pero estamos a la disposición. Esperemos que pronto esta clínica esté ya disponible físicamente, que ya lo está, y que podamos estar con la capacidad de apoyar a los que lo necesitan. Muchísimas gracias. Bueno, concluimos este tema. Agradecemos su participación y su puntualidad. Les invitamos a que el próximo mes no se pierdan la siguiente teleclínica de rehabilitación. Feliz tarde.